Por la gracia de Dios podemos encontrarnos a través de este medio para compartir y meditar acerca de la palabra de Dios. Este alimento que hace muy bien a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Los invito a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 15. Este mismo pasaje también está en Marcos capítulo 7 versículo 24. Iniciamos con Marcos capítulo 7 versículo 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El Señor Jesús se encontraba en tierra de Israel, en tierra donde habitaba el pueblo de Dios, y sale de los límites geográficos de la tierra de Israel y se dirige a la zona, a las ciudades de Tiro y Sidón. Estas son ciudades gentiles. Gentil significa que son personas que no pertenecen al linaje del pueblo de Israel. Y acá Marcos relata que el Señor va a una casa y no quería que nadie supiese que estaba allí. Se esconde el Señor para tener un momento tal vez de sosiego y de reposo, pero no lo logra hacer. Versículo 25 dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. En Mateo 15, 22 dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El Señor busca en la tierra de Tiro y de Sidón un momento alejado de las personas, y no lo logra porque una mujer, que a su vez es madre, sabe, detecta que el Señor Jesús está en ese lugar y va hacia él. Esta mujer es cananea, es decir, que forma parte de un pueblo que es enemigo al pueblo de Israel. Esta mujer tiene cultura griega, una cultura helenista, habla griego, y también es siro-fenicia, es decir, que nació en la región de Fenicia. Esta mujer es gentil de nacimiento y de cultura. Esta mujer no es una adoradora de Jehová, no forma parte del pueblo de Israel. Pero ¿cómo se entera de Jesús? Resulta que a esta altura el Señor Jesucristo estuvo haciendo milagros. Milagros que nadie había hecho. Dar vista a los ciegos, que los sordos puedan escuchar, que los paralíticos puedan caminar, que gente poseída pueda ser liberada del poder del demonio. Que el demonio, el Señor Jesús sacaba los demonios que estaban en las personas. Quiero aclarar que en la Biblia no hay registro de que antes de Cristo alguien, un profeta, un patriarca, alguien antes de Cristo haya sacado un demonio. No hay registro bíblico. Por lo tanto, la persona que estaba poseída antes de la presencia de Cristo, antes de que Cristo naciese, era una enfermedad incurable, por decirlo de esa manera. Era una condición que no tenía posibilidad de ser solucionada. Esta madre reconoce que su hija está poseída, un demonio vive en ella, en su hija. Y ella dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La posesión demoníaca existió antes de Cristo, en los tiempos de Jesús, y existe hoy. Satanás y los demonios son ángeles que estuvieron en los cielos, ángeles limpios y puros y consagrados. Pero Satanás pecó, y luego una tercera parte de los ángeles del cielo pecaron, y Satanás y esos ángeles que fueron expulsados forman parte de los que conocemos a los demonios hoy en día. Y los demonios, Satanás y los demonios tienen la capacidad de poder ingresar dentro de la persona. Y cuando un demonio vive dentro de la persona, el resultado es tormento, humillación, enloquecen a las personas. En algunos casos vemos en la Biblia que los deja sordos, los deja mudos.
El demonio trata de lastimar a las personas. Hay un caso en la Biblia que el demonio hace que con piedras se lastime. Lo tira al fuego, lo tira al agua, lo quiere matar. Es decir, cuando un demonio vive dentro de una persona, las consecuencias son tormento, grave tormento como en este caso, para el poseído y también una situación muy triste, muy angustiante y desesperante a la gente que rodea a esa persona poseída. Quiero decir que no todos pueden ser poseídos. Aquellas personas que han creído en Jesús y le han recibido como Salvador y personal, no pueden ser poseídos. Porque esas personas, el Espíritu Santo entró a vivir en ellos. Y cuando el Espíritu Santo vive en una persona, los demonios no pueden entrar. Entonces, los verdaderos hijos e hijas de Dios tienen el Espíritu Santo y no pueden ser poseídos. Pero el resto de las personas que no han permitido que Cristo sea Señor de su vida, que el Espíritu Santo no vive en ellos, existe un alto riesgo de ser poseída. Y las consecuencias son esto: tormento, grave tormento. Esta mujer seguramente fue a muchas personas. Fue a la ciencia, fue a la medicina y fue a sus dioses, porque esta mujer era cananea y sus dioses no eran el Dios de los hebreos. Esta mujer buscó en los dioses de Canaán, en esos dioses construidos en piedra, dioses de madera, de arcilla, de metal, dioses pintados en telas, en papiros y en cuero. Ella rogó, imploró a sus dioses y no logró que esos dioses le dieran una solución. No lo logró. Por lo tanto, esta mujer entendió que sus dioses tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no pueden ayudar. Sus dioses simplemente son piedra, madera, yeso, metal o una simple pintura en un lienzo. Pero esta mujer va a Cristo porque ella escuchó que en la tierra de Jerusalén, en la tierra de los israelitas, había un joven de 30 y tantos años que tenía el poder de sacar a los demonios. El mismo Israel, el mismo pueblo de Dios se sorprende cuando Cristo puede sacar a los demonios porque dijeron: nunca se vio cosa semejante en Israel. Nunca se vio en Israel que un hombre pueda sacar un demonio. Es Jesús. Y esta mujer desesperada va a Cristo y dice el versículo 22 de Mateo, capítulo 15. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer reconoció a Cristo como el Señor, el Hijo de David. Señor ahí es un título, es una forma de referirse a Dios. Nosotros aquí en Córdoba decimos Señor, Señora, como una forma educada de referirnos a las personas. Pero en este caso, en este contexto, acá Señor hace referencia a un título divino. Cuando dice Señor, Hijo de David, está diciendo: tú eres el Dios hecho hombre. Señor, Hijo de David, hace referencia al Mesías. Y Mesías o Cristo es lo mismo y significa Dios hecho hombre. Mesías y Cristo significa el Redentor, el Salvador, el ungido de Dios, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Señor, Hijo de David, esta mujer está creyendo que ese joven de 30 años es el Dios hecho hombre, el Mesías profetizado por los antiguos. Es el Dios hecho hombre. Y ha demostrado que tiene poder para curar a los endemoniados, que nadie hasta ese momento lo ha logrado. Y dice, y esta mujer clamaba. En el original, el hermano Evis Carballosa dice que aquel clamor es una actitud permanente en el tiempo, continuo en el tiempo. Significa que ella clamó y no dejó de clamar. En otras versiones es un llanto a gritos, es un clamor audible, la manifestación desesperada de una persona que pide ayuda.
Esta mujer fue donde estaba Jesús. Los escritores nos dicen si fue antes que él entrara en la casa, o cuando estaba en la casa, o cuando salió de la casa. Lo importante es que ella fue. Y si Jesús estaba en la casa, ella de afuera clamó, rogó y lloró, solicitando piedad y misericordia a Jesús, el Señor Hijo de David, por su hija que estaba atormentada gravemente por un demonio. ¿Cuánto clamó? No lo sabemos. Pero vemos, en el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Y esto a mí me llama la atención, porque Jesús hizo silencio. ¿Cuánto tiempo clamó la mujer? No lo sabemos, pero tiene que haber sido bastante, porque dice el texto, entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Llegó un momento tal, a una situación extrema, de esta mujer que rogaba y lloraba y suplicaba, que no cesaba, que los discípulos, dice el versículo 23, se acercan a Jesús y le ruegan a los discípulos, por favor, Señor, despide a esta mujer y que se vaya, porque viene detrás de nosotros dando voces, gritando, suplicando y llorando. Es como, en otras palabras, por favor, Señor, dile que se vaya el espectáculo que está haciendo. Mucho fue el tiempo que esta mujer rogó. Y en todo ese tiempo el Señor Jesús hizo silencio. Y a mí me llamó la atención, ¿por qué el Señor Jesús hizo silencio? Si en muchos otros casos el Señor Jesús ayudó inmediatamente, se lo pidieron o no, Él lo ayudó. ¿Por qué en este caso hace silencio con la mujer? Para entender el silencio del Señor Jesús tenemos que seguir avanzando. Pero para seguir avanzando debo hacer una pequeña explicación. En este tiempo, en el tiempo de que sucedió esto, existía una creencia equivocada. Los hebreos entendían que estar cerca de un gentil o juntarse con un gentil era para ellos algo repugnante y abominable. Cuando en Hechos capítulo 10, versículo 28, Pedro, el apóstol Pedro, es enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, en Hechos, Jesús ya había muerto, había resucitado, había estado con ellos 40 días, ascendió a los cielos, pasaron 10 días y vino Pentecostés. Pedro predicó y muchos hebreos se convirtieron, miles aceptaron a Cristo. Nace la iglesia en el pueblo de Israel con judíos, la iglesia nació primeramente siendo judíos. Y después de un tiempo el Espíritu Santo va a Pedro y le dice, ve a la casa de Cornelio. Hechos 10. Y el Espíritu Santo insiste que Pedro vaya a la casa de Cornelio. Pedro, ¿por qué no quería Pedro? Porque Cornelio era un gentil. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro con toda sinceridad dice esto. Hechos 10:28. Y les dijo, Pedro, ¿no? A Cornelio y a su familia y a los invitados. Vosotros sabéis, dice Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cuán abominable, cuán repugnante es para mí estar hoy con ustedes, por la creencia, ¿no? Pero, dice Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta el capítulo 10, de hecho, Pedro entendía que no debía juntarse con un gentil, era repugnante. Después del capítulo 10, Pedro lo entiende y entiende que los gentiles no son algo repugnante y no lo van a contaminar a ellos. Y que Dios había planeado rescatar a los gentiles, porque Pedro en la casa de Cornelio se da cuenta por la manifestación del hablar de lenguas de ellos, de Cornelio y su gente, que el Espíritu Santo los estaba salvando como a los judíos.
Pedro se va a Jerusalén, el resto de los apóstoles se juntan con Pedro y le dicen, Pedro, ¿qué hiciste a ir a la casa de Cornelio? Y Pedro le tiene que explicar lo que había aprendido, que Dios había decidido salvar también al pueblo gentil, al mundo entero. Pero eso es en Hechos 10:28. Estamos en Mateo capítulo 15, que todavía Pedro y los demás pensaban de esta manera. Juntarse con un gentil era algo repugnante. El Señor Jesús, antes de irse, antes de ascender a los cielos, le dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Puede entenderlo, el Señor Jesucristo le dice, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, que el plan Jesucristo, después de resucitar, le dicen, ustedes van a llevar el Evangelio al resto del mundo. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, el deseo y el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos, no solamente los judíos. En Apocalipsis capítulo 7, vemos en los cielos a los salvos, y dice Juan, de todo linaje, de todo pueblo, raza y nación. Pero aquí, ahora, en Mateo capítulo 15, Pedro, Juan y el resto de los discípulos, estar en la tierra de Tiro y Sidón era algo repugnante, y que una mujer gentil se acerca a ellos era algo abominable. Por eso nos llama la atención que los discípulos ruegan a Jesús que la despida, que le diga que se vaya. No ruegan para que le dé una ayuda, para que le solucione el problema que tiene para su hija. No, Pedro y los demás le ruegan al Señor para que la despida, porque está dando voces detrás de ellos. Esta idea equivocada, el Espíritu Santo la va corrigiendo con el paso del tiempo. Volvamos, por favor, a la lectura. Y dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. El Señor responde y les dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Repito, Mateo 15:24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este texto, esta respuesta de Cristo, a mí me hizo pensar mucho. Porque a simple lectura, a simple vista, uno entiende que el Señor Jesús está haciendo acepción de pueblos. Pero yo digo, no puede ser así. Porque el Señor en Santiago, el Espíritu Santo nos enseña que no debemos hacer acepción de personas. Él no va a hacer acepción de personas. Hay algo que no sé. Y estudiando y preguntando a mis maestros, encontramos un pasaje clave, Romanos 15:8, que Pablo les explica a los hermanos que viven en Roma, creyentes. Le dice, pues os digo, dice Pablo, que Cristo Jesús, que el Dios hecho hombre, vino a ser siervo de la circuncisión. Pablo dice, cuando vino el Mesías, vino a ser siervo del pueblo judío. Cuando hablamos de circuncisión, hablamos del pueblo que se circuncida, y esta circuncisión es una señal que Dios mandó a Abraham. Los descendientes de Abraham tenían que tener esta marca, la circuncisión. Entonces dice, pues os digo, dice Pablo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. El Señor Jesús, como dice la versión NBI en inglés, vino a ser siervo del pueblo judío. Vino a servir al pueblo judío. Pablo lo entendió. Y hay dos para. Primero, para mostrar la verdad de Dios. Y el segundo para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces el Señor Jesús vino a la tierra a ser siervo del pueblo de Israel. Por eso Él dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Ese fue lo que me mandó mi Padre. Ese es el plan y el proyecto de salvación. Tiene etapas. Primeramente, ir a las ovejas perdidas de Israel. Ir al pueblo de Israel, porque todos estaban perdidos. Para mostrar la verdad de Dios y confirmar las promesas hechas a los padres.
Dios envía a su Hijo a la tierra, al pueblo de Israel, para demostrar al pueblo de Israel que Dios no miente, que Dios promete y cumple, que Dios prometió un Salvador y el Salvador nació, que Dios prometió que se iba a ser hombre y se hizo hombre, que Dios trajo a aquel Cordero que quitaría el pecado del mundo y lo trajo. Lo que prometió Abraham, que de su descendencia habría una simiente por la cual serían benditas todas las naciones, se cumplió y es Cristo. Cuando le prometió a David que uno de sus hijos, que todos sus hijos se sentarían en el trono y uno de esos reyes sería el Mesías, lo cumplió. ¿Cuántas promesas a través del Antiguo Testamento? ¿Cuántas verdades que Dios a través de Cristo anuncia al pueblo de Israel? La verdad de Dios y el cumplimiento, la corroboración y la confirmación de las promesas que Dios hizo a los antiguos. Entonces, queridos hermanos, el Señor dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Había un plan. Y el plan primero sería, el Mesías estaría en el pueblo de Israel. Luego de ese pueblo habría testigo, iniciando los apóstoles, luego el resto de los creyentes, que llevarían el Evangelio a todas las naciones. Pero la zona de actuación del Mesías sería el territorio de Israel. Era el plan de Dios. El amor de Dios es que todos sean salvos. Todos. Hebreos y gentiles. Pero tenía un plan. Así como nació el Señor Jesús en el día y en el año y en la hora señalada, así también tenía un plan. Primero el Mesías vendría a las ovejas perdidas de Israel. Luego esas ovejas perdidas de Israel creerían en Él y serían capacitados para llevar el Evangelio al resto del mundo. Pero ahora estamos en esta etapa. El Mesías está presente y Él mostraría la verdad y confirmaría las promesas a las ovejas perdidas de Israel. Y la región de Tiro y Sidón estaba fuera de la actuación del Mesías. Y esta mujer cananea no pertenecía a las ovejas perdidas de Israel. Luego dice la palabra en Romanos que luego los gentiles serían bendecidos y glorificarían a Dios y confiarían en el Mesías. Pero ahora había una etapa. El Mesías vino a actuar en las ovejas perdidas de Israel. Es por eso que entendemos el silencio. Y es por eso que ahora entendemos que el Señor no discrimina. Está ejecutando su plan de amor para toda la humanidad, pero a través de pasos. Y este es uno de los pasos. Primero, las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella escucha el plan de Dios, pero aún así esta mujer no se va, hermanos, no se va. Y a mí me llama la atención porque esta mujer es un ejemplo de amor, porque ella como madre sufre por la situación de su hija, por el tormento de su hija. Y el amor, la manifestación del amor es que pone en primer lugar el bienestar de los demás. En este caso es el bienestar de su hija. Esta madre busca el bienestar de su hija, que el tormento de su hija desaparezca. Entonces ella va a Cristo y se postra. Jesucristo es un hebreo, ella era una cananea, eran pueblos enemigos. Ella está delante de sus vecinos, pero deja de lado lo que pueden pensar sus vecinos, deja de lado su religión, deja de su lado su fe, deja a su lado su cultura, su nacionalidad, deja de lado hasta su humillación porque se postra. Y clama y no deja de clamar, porque el amor de su hija está por sobre todo, porque el amor de su hija es primero, y el amor está por sobre mí. Cuando una persona ama a otra persona, la prioridad es el bienestar de la otra persona, y así lo pone en práctica esta madre, que clama, y se humilla, y ruega. Los vecinos la miraban,
cómo suplicaba a un pueblo extranjero, cómo suplicaba a un extranjero, cómo suplicaba a un enemigo, porque Israel y Canaán eran enemigos. Pero la desesperación de esta madre, pero el amor de esta madre estaba por sobre todo esto. Y ella, hermanos, perseveró. Ante la negación, ante el silencio de Cristo, ella siguió clamando. Ante esta expresión del Señor que le dice, mi prioridad son las ovejas de Israel. Ella siguió ahí. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a clamar por un ser amado? ¿Cuántos estamos dispuestos nosotros a mantenernos en oración ante un silencio continuo de Dios? A veces nosotros, cuando hablamos a Dios, oramos a Él, encontramos silencio e inmediatamente nos alejamos, o nos enojamos o nos ofendemos. Pero esta madre, teniéndolo al Mesías frente a ella, no se ofende, no se enoja, se postra y continúa postrada, clamando, rogando. Primeramente silencio, 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 silencio. Y a pesar del silencio, esta mujer sigue estando allí, sigue creyendo en Él. Y ahora en esta expresión, escuchando que Él vino a las ovejas de Israel, de ella surge un ruego y dice, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Este ruego dice Evis Carballosa que en el original significa un clamor que necesita una respuesta inmediata. Es algo que tiene prioridad instantánea. Señor, socórreme, quiero su ayuda ahora. 8 veces aparece solamente en el Nuevo Testamento. Pedro, cuando se hundía en el agua, miró a Jesús y dijo, sálvame, e instantáneamente el Señor lo salvó. Esta madre pedía al Mesías una ayuda inmediata, una ayuda para su hija. Y fíjese lo que responde el Señor. Por favor, vayamos a Mateo 15, 26. Y respondiendo él a la mujer le dice, Señor, socórreme. Después de haber llorado y clamado y postrado durante mucho tiempo, el Señor hasta responde a este socórreme de esta manera. No está bien, le dice el Señor a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, no está bien. Cuando uno lee estas palabras, le queda algo acá en el pecho. Porque uno no puede creer que el Señor responda a esto. Uno lo vuelve a leer pensando que hemos leído mal. Pero el Señor le dice esto, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor le está diciendo perro a esta mujer. Hoy en día, si nosotros nos referimos de esta manera, podemos ser acusados por discriminación, por trato discriminatorio. Pero uno lee y dice, no puede ser que el Señor le esté faltando el respeto, porque Él es un ser muy educado, muy gentil y muy amable. Tiene que ver algo que yo no sé, y es verdad. Miren, el Señor le dice que Él vino para servir a las ovejas perdidas de Israel. Ahora bien, el Señor lleva con una explicación al hogar, una figura de dicción, una parábola le lleva al hogar. Y dice que en el hogar está el padre, la madre, los hijos, y está la mesa donde se come. Y ahí dice, está el pan de los hijos. Ese es el pan que nosotros damos gracias en el almuerzo y en la cena porque no ha faltado en nuestra mesa. Ese es el pan, el fruto del trabajo de papá y mamá para que los hijos puedan comer y están fuertes y sanos. El pan en la mesa es una bendición. Y el Señor Jesús dice, no está bien, le dice el Señor. Tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. El pan son las bendiciones que trae el Mesías. En ese tiempo, los hijos son las ovejas perdidas de Israel y los perrillos son los gentiles. En ese momento, esa mujer. ¿Quiénes son los perrillos en esta parábola? No se refiere a perros callejeros. No son los perros vagabundos. Son los perrillos, son las mascotas que están en los hogares. Yo conozco a un muchacho que quiero mucho, a Adriel. Él tiene su perrito. Su perrito, él ama a su perrito. Como el resto de la familia. Tiene su cuchita, tiene sus juguetes. Ese perro no pasa hambre, no pasa frío, no tiene sed y le sobreabunda el amor hacia ese animal. En casa tenemos dos mascotitas. Tenemos Puita por un lado y por otro lado tenemos el Puki. La Puita es un animalito con mucho frío, entonces le hemos comprado una resistencia que genera calorcito, preparado para ese animalito que duerme calentito, tiene calefacción central en su cuchita. Y el Puki que le gusta los yuyitos, en casa tengo una planta aromática, el burro, y yo busco los brotes tiernos del burro y se lo doy al Puki. El Puki está con nosotros, está en la falda de mi señora, en la falda de mis hijos, duerme en el pecho de mis hijos. Tanto el Puki como la Puita, sus cuchitas, sus colchitas se cambian todos los días. Su alimento está en buen estado. Donde bebe agua, todos los días se lava y se reemplaza el agua. Es decir, nosotros amamos a nuestras mascotas. Perrillos allí son esas mascotas que aman los hijos, que aman los amos. Entonces el Señor Jesucristo no la está ofendiendo a ella. Le está llevando una referencia donde están los hijos, donde está el pan y donde están los perrillos. Ella por ahora es un perrillo. Y esta mujer, ante esta tercera comportamiento del Señor, diciéndole que no, esta mujer responde así, mire, no se va, no se ofende. Y ella dijo, sí, Señor. El sí, Señor, en esta mujer representa, usted tiene razón. El sí, Señor significa que ella comprende que el Mesías traería bendiciones, las bendiciones, el pan, primeramente a los hijos. Luego los perrillos podrían comer. Ahora es el turno de los hijos. Y ella lo entiende, hermanos. Y dice, sí, Señor, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer, en su humildad, en su dolor, en su desesperación, entiende, acepta las palabras de Jesús. Ella entiende que lo que está haciendo Jesús es correcto, es justo, porque forma del plan amoroso y misericordioso de Dios. No era el tiempo para ella. Pero ella, ante la imagen y el ejemplo de Cristo, ella se siente parte de la familia. Ella se siente parte de ese hogar. Ella se siente parte de esa mesa. Y ella dice, usted tiene razón, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella dice, Señor, yo no pido un gran milagro. Yo no le pido todo su poder. Tan solo, Señor, una migaja de su poder, una migaja de su fuerza. Una migaja suya será suficiente para que mi hija sea librada de las garras del demonio. Eso, hermano, es fe. La fe de esta mujer es tan grande
que puede reconocer que Jesús es Dios y que Jesús tiene el poder y la capacidad que tan solo una pequeña e ínfima parte de su fuerza, de su gloria, puede hacer que su hija se salve. Ella utiliza las palabras del Señor y da a conocer que es parte también de lo que hay en esa mesa. Entonces el Señor le dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada a aquella hora. Marcos 7, 29 dice, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Hermanos queridos, esta historia, esta situación, este evento es un ejemplo para todos. Porque esta madre tuvo fe. Porque esta madre, por amor a su hija, puso el bienestar de ella por sobre todo, por sobre los comentarios, por sobre su religión, por sobre su confianza, por sobre su nacionalidad, por sobre su cultura, por sobre ella misma. Pero por sobre todo tiene fe, y su fe fue muy grande. Y su fe en Jesús hizo que ella estuviera allí y que su clamor no cesara. Y por la fe en Jesús ella estuvo clamando y orando y pidiendo socorro y auxilio a quien podía auxiliarla. Y por su fe se sintió merecedora tan solo de unas migajas para que su hija fuera restaurada. Hermanos queridos, ¿cuánto estamos dispuestos a clamar a nuestro Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a interceder por amor? ¿Cuánto es nuestra fe? ¿Qué tamaño es nuestra fe al considerar que tan solo unas migajas del poder de Dios pueden cambiarlo todo? Ella lo creyó. Y este tipo de fe abundante tiene frutos, y buenos frutos. Ella llegó a su casa. Halló que el demonio había salido y su hija estaba en paz, en la cama. Ella habrá llegado, habrá abrazado a su hija. Su hija no entendía por qué estaba bien. Pero ella, después de haberla abrazado y besado y llorar sobre ella, esta madre le habrá contado: conocí al verdadero Dios, y es el Dios de los hebreos, que me escuchó y que tuvo misericordia de mí, y a vos te libró de las garras de Satanás y del demonio. En esta mujer hubo un antes y un después. No sabemos más de ella, pero ese es el resultado de cada persona que tiene un encuentro con Jesús. No vuelve a ser igual. Que Dios nos permita recordar esta historia, llenarnos de ella y aprender de ella, y reconocer que la fe en nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre, siempre trae frutos. Que Dios les bendiga.